¿Qué dice acá? Dice, un trozo de platino, muy bien, un trozo de platino de 0,032 calorías gramos Celsius. Ojo, dice gramo a la -1 y Celsius a la -1. Eso solo quiere decir que ellos han subido la unidad a la parte del numerador, pero como condición cambiaron el exponente, ¿no? Recuerda que tú tienes, por ejemplo, calorías gramos. Esto es equivalente a decir calorías por gramo a la -1. Para que la unidad suba a multiplicar, le cambian el signo al exponente. Bien, pero no es nada del otro mundo, así que tranqui. Tengo un trozo de platino de 100 gramos a 300 Celsius que se introduce en un recipiente adiabático que tiene 300 gramos de agua a 50 Celsius en equilibrio térmico con dicho recipiente. La capacidad calorífica del recipiente es 10 calorías Celsius. La temperatura de equilibrio de la mezcla. Ajá. Ahora me preguntan a mí cuál es la temperatura de equilibrio. A ver, gente, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que yo podría hacer? ¿Ah? Primero, tengo un recipiente. En el recipiente tenemos agua. 300 gramos de agua a 50 Celsius. Tengo la capacidad del recipiente o la capacidad calorífica que es 10 calorías Celsius. Le voy a agregar más platino, ¿no? El platino que estamos agregando es de 100 gramos de masa y temperatura 300 Celsius. Obviamente, el platino le va a ceder calor, ¿no? Al agua y al recipiente. Recuerda que tomamos el recipiente porque dice que tiene capacidad calorífica. Si no tuviera, no lo cuento. O si fuera despreciable, no cuento el recipiente. Pero acá sí, el recipiente tiene una capacidad calorífica, la cual tengo que yo tomarlo, porque tengo el valor. Ahora, la pregunta es, ¿no? La temperatura de equilibrio. ¿Qué hago acá? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tendría que hacer yo? Así, ¿no? Calor 1, que es calor del recipiente, más calor del agua, más calor del platino, es igual a 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a saber vos, cómo sabes vos que no hay cambio de estado? Pues yo no sé si hay cambio de estado. O sea, el recipiente no va a cambiar de estado. El platino tampoco, porque no hay datos del calor latente platino. Pero el agua podrá cambiar de estado. ¿Sí o no? ¿El agua podrá cambiar de estado? Claro que sí, podría. ¿Que lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo yo obtengo la seguridad de que el agua cambia o no de estado? Ahí tengo que hacer tanteos. Mira, por ejemplo, primero, para que el agua cambie de estado, primero el agua ¿a qué temperatura tendría que llegar? ¿Ah? ¿A qué temperatura tendría que llegar el agua? A 100. A 100. O sea, sí, mira. Sería masa del agua, perdón, calor es igual a masa del agua, 300 gramos, por calor específico del agua líquida, una caloría gramos Celsius, por temperatura final, 100 Celsius, menos la inicial del agua, 50 Celsius. Ojo, yo no sé si el agua llega a 100, estoy tanteando y quiero probar. ¿Cuánto me queda esto? 100 menos 50, 50. Por 300, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? 15.000. Ok, entonces, para que el agua llegue a 100 y luego cambie de estado, el agua necesita 15.000 calorías. Ahora, el platino le va a ceder calor al agua y al recipiente. Pero mira, yo no sé cuál es la temperatura final. Solo sé que la temperatura final no puede ser menos de 50. ¿Por qué? Porque la temperatura de equilibrio jamás va a ser menor a la temperatura
de los extremos ni mayor tampoco. O sea que la temperatura de equilibrio jamás podría ser menor a 50 o mayor a 300. Jamás tiene que estar entre esas temperaturas. Entonces yo voy a calcular cuánto calor eh, entrega el platino en caso llegaría a 50, lo cual no va a pasar, pero quiero llevarlo a su máximo, que sería 50. Mira, ¿cómo sería? Sería así entonces. Calor que entrega el platino sería masa de platino, 100 gramos, por calor específico del platino, que es 0,032, ¿no? 0,032 calorías gramos Celsius, por la temperatura final. Lo voy a llevar a 50, ¿sí? Yo sé que no es la temperatura final de equilibrio, pero lo quiero llegar hasta lo más bajo que es 50, la temperatura del agua, menos la inicial del platino, que es 300 Celsius. Bien. ¿Cuánto nos queda esto? 50 menos 300. 50 menos 300 menos 250. Por menos 0,032. Por menos 0, menos... No. Por 100. Para. ¿Cuánto nos queda todo esto? ¿Cuánto nos quedó todo esto? Ahí está. Nos quedó así, ¿no? Entonces fíjate por favor. Fíjate por favor. El platino, llegando a la temperatura más baja, más alejada, solo intercambia 800. C de 800. Pero el agua, para llegar a 100, necesita 15.000. Entonces no hay forma que el platino le dé la cantidad de calor suficiente al agua para que llegue a 100 y luego cambie de estado. Porque aparte del calor que da el platino, un poquito se va destinado al recipiente. Entonces no hay forma, porque el calor del que el platino va a entregar es tan poquito para lo que necesita el agua, que es bastante. ¿No? Que es bastante. Entonces, casi 20 veces más. Entonces, ¿qué hago? Ya con esto deduzco que no hay cambio de estado. Porque el platino no le puede entregar la cantidad suficiente de calor al agua para que cambie de estado. ¿Se entiende o no se entiende este razonamiento? Dígame, por favor. Sí, 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 se entiende. Entonces, escuchen, si ustedes no están seguras que no hay cambio de estado, no pueden hacer de frente la ecuación. Tienen que asegurarse primero que no haya cambio de estado. Ahora que sé que no hay cambio de estado, procedo. ¿A qué procedemos? A reemplazar. Entonces, ¿no? A ver, calor del recipiente, ¿cómo sería? Masa del recipiente. Bueno, el recipiente no tiene masa, ¿no? Capacidad calorífica del recipiente por la temperatura de equilibrio, que es lo que hay que despejar, menos la temperatura inicial del recipiente. Más del agua, masa por calor específico. El agua solamente va a cambiar de temperatura. No sé a cuál. Solo sé que no va a ser a 100. Porque no puede recibir todo este calor porque el platino no se lo va a dar. Pero sé que va a terminar en alguna temperatura. Que no es 100, es mucho menos que 100. Masa por calor específico por temperatura de equilibrio, que es la misma que la otra. Menos temperatura inicial del agua. Más masa por calor específico de platino por la temperatura de equilibrio menos la inicial del platino. Todo es igual a cero. Muy bien. Te queda así. Ahora, ¿qué hacemos? Y reemplazamos nada más, ¿no? Reemplaza, a ver. Capacidad calorífica del recipiente es 10 calorías Celsius. Por temperatura de equilibrio, la cual desconozco, no sé cuánto vale, menos la temperatura inicial del recipiente, que es 50 Celsius. ¿Pero por qué? Porque el recipiente contiene el agua, por ende ambos están a la misma temperatura, agua-recipiente. Más masa del agua, 300 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría, gramos Celsius. Por temperatura de equilibrio, que es lo que hay que despejar, menos temperatura inicial del agua, 50 Celsius. Ahora, más masa del plomo, 100 gramitos. Claro, del plomo no, del platino. Por calor específico del platino, 0,032
calorías gramos Celsius por temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial del platino, que son 300 Celsius. Todo igual a 0. Muy bien, ¿ahora qué hago? Bueno, resolvemos. Acá tendré que hacer algunas cuentas de más, mira. Acá no puedo hacer nada más que distributiva. 10 calorías Celsius por TE te va a quedar 10 calorías Celsius por TE. Menos 10 calorías Celsius por 50. ¿Cuánto nos queda? 10 por 50, 500, ¿no? ¿Pero 500 qué? Calorías. Porque aquí, cuando haga distributiva, acá sí se va a Celsius con Celsius. Ahí sí. Muy bien. Ahí sí. Siguiente. Acá 300 por 1. 300, ¿qué cosa? Calorías sobre Celsius, porque acá se va gramo con gramo. Por temperatura de equilibrio. ¿Sí? Uy, perdón. Menos 50. Aún hago distributiva todavía. Más. Acá hago 100 por 0,032. 3,2. ¿Qué cosa? Calorías Celsius, porque también se va gramo con gramito. Y acá nos queda temperatura de equilibrio menos 300 Celsius. Ahora vienen las distributivas. Esto de acá se mantiene, esto de acá se mantiene igual. No puedo operarlo todavía. ¿Sí? Menos 500 calorías. Más. Acá hago distributiva. 300 cal Celsius TE. 300 cal Celsius TE. 300 por menos 50. Menos 15.000, ¿no? Menos 15.000. ¿Qué cosa? Calorías. En este caso sí se va a Celsius con Celsius, mira. Ahí sí. Siguiente. Más 3,2 por TE. 3,2 calorías Celsius por TE. Menos 3,2 por 300. 3,2 por 300. Me queda 960. ¿Qué cosa? Calorías. Porque acá sí se va Celsius con Celsius. Muy bien. Pregunta. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Sigo entonces. Sigo. Ahora nos queda agrupar términos semejantes. Calorías Celsius TE, calorías Celsius TE, calorías Celsius TE. Y lo que tenga calorías nada más, ¿no? Calorías, ¿sí? Calorías, calorías, calorías. A ver, con mucha calma en la calculadora. 10 más 300. 10 más 300 más 3,2. 13. ¿Qué 13? 313,2 calorías Celsius por temperatura de equilibrio. Menos 515.960. Me queda 16.000, ¿no? 16.460 puede ser. Sí. Perfecto, igual a 0. Y acá ya saben qué hacer, ¿no? 313 calorías Celsius por la temperatura de equilibrio es igual a esto que está restando va a pasar a sumar y luego esto va a pasar a dividir, ¿no? Esto que está acá multiplicando a TE a la temperatura de equilibrio va a pasar a dividir y nos va a quedar así, ¿no? A ver, 16.460 dividido. Pará, me comí el 2. Mira, estos errores que estoy cometiendo no los cometas tú en tu examen, ¿ah? No los cometas en tu examen. Atención. Dividido 313,2. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedó? 52,5. Muy bien. La temperatura de equilibrio es 52,5
Celsius, ¿no? Porque se van las calorías. Porque estamos hablando de temperatura de equilibrio. Perfecto. Entonces la temperatura de equilibrio es 52,5. Casi 53. Porque aparte dice aproximadamente, ¿no? Listo. Fue una cuenta larga. Pero ojo, acá lo más importante es descubrir que no hay cambio de estado. ¿Pregunta? Cuidado con los micros. ¿Pregunta? Profe, Dime. o sea que si en el platino hubiera salido más de 15.000 calorías ahí, y si hubiera cambio de estado. Sí, porque tiene la capacidad suficiente para entregarle todo el calor que el otro necesita. Así es. Así es. Y esto que hizo, o sea, tenemos que hacerlo en Esto, todos los ejercicios que sean similares a este para ver si cambia un estado. a veces hay ejercicios que te dice hay cambio de estado. Hay otros que tú lo deduces, porque como, ¿te acuerdas el primero el primero que hicimos? Que ya nos daba la temperatura de equilibrio. Entonces ponele, si tu temperatura inicial es de 50 y te dicen que la temperatura de equilibrio es 60, o sea, no hubo cambio de estado, porque el agua pasó de 50 a 60, solamente cambió de temperatura. ¿Sí? Este tanteo, ¿cuándo lo hago? Cuando no estoy seguro si cambia de estado. Pero a veces en el enunciado está escrito de manera directa o indirecta que sí hay o que no hay. Pero cuando no dice nada, tengo que hacer el tanteo. Que es casi el 80% de los casos. Casi. Muy bien. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Ujú. Sí, profe. Sí, quedó claro. Muy bien, perfecto. Cualquier duda que tengan luego pueden escribir por WhatsApp. Bien, vamos a quedar por acá. Mañana habrá clase práctica también así. Déjame terminar esto.